Gracias, Heidi. Siempre me tienen que hacer acordar de esto, de grabar la reunión. Todavía no interiorizo eso. Bueno, les preguntaba si es que saben cuántos son los compañeros que tienen pendiente el cuestionario para ver si tenemos tiempo de reformular eso, esa tarea de cuestionario, si son muchos o no. Gabriela no sabe, por ahí. Bueno, consultas que tengan que hacer al respecto de los trabajos o está todo muy claro. ¿No hay consultas? Sí, te escucho, Gabriela. Ujú. Podemos hacer algunos comentarios al respecto. Vamos a hacer algunos comentarios al respecto para que tengan presente. Por ejemplo, un contrato a precio unitario es el que se mide por unidad de medida y sirve para todo tipo de obra, pequeñas o grandes, ¿verdad? Un contrato a ajuste alzado, tenés que tener un proyecto muy bien definido porque no puede haber adicionales, como si puede haber en el contrato a precio unitario, o puede haber modificaciones en obra que impliquen una adenda al contrato de precio unitario, ¿verdad? En cambio, en el ajuste alzado o llave en mano, por eso se llama llave en mano, no te permite, es un contrato cerrado por un monto y sobre un proyecto muy definido. Entonces no te permite tener adicionales cuando es ajuste alzado. ¿Y para qué sirve? Y sirve para obras relativamente pequeñas o obras muy estudiadas donde vos tengas el control total del proyecto, incluso de la ejecución de obra con respecto a provisión de materiales y mano de obra, o sea, que estén resguardados todos los costos directos e indirectos y no tenga sorpresas en obra. O que de repente el propietario no tenga intenciones de cambio, ¿verdad? Porque deja de ser un llave en mano. Por eso es que normalmente vemos algunos avisos que dicen, te construimos tu casa por tantos millones y te muestran exactamente el proyecto que te van a construir, porque ese proyecto ha sido estudiado a profundidad y saben cuáles son los costos y cuáles son las utilidades, ¿verdad? El consumo de material, está todo profundamente estudiado. Entonces, es esa casa la que te van a hacer ajuste alzado o llave en mano, sin ninguna modificación. Cualquier modificación ya sale del contrato, ¿verdad? No te digo que no se pueda hacer en un contrato privado con un cliente, donde el cliente asuma la diferencia, ¿verdad?, de cualquier modificación del proyecto. Pero en obras públicas no se contempla. En obras públicas, la DNCP, que es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, te permite la variación de un contrato a precio unitario hasta el 20% por encima de la oferta o 20% por debajo de la oferta. Nada más esa modificación, la ley luego 2051 te limita a incluso las modificaciones que pueda haber en un contrato a precio unitario. En el sector privado, vos, como manejas dinero privado, podés hacer mayores o menores modificaciones a un contrato a precio unitario, ¿verdad? Pero es diferente el manejo. Cuando es dinero público hay mucho más controles y limitaciones. Entonces, el contrato a precio unitario te da mucho más posibilidades de si tenés adicionales, ¿verdad? Siempre y cuando también no implique
como dice la DNCP, si vos tenés por encima del 20% una variación en un contrato, quiere decir que tu proyecto no estuvo bien analizado, por eso tenés esas variaciones. A no ser, como te digo, que fuera un privado, ¿verdad? Un cliente privado donde cambió de idea y hoy antes quería una suite de 5x6 y hoy quiere una suite de 8x8. Entonces es la idea del cliente, ¿verdad? Satisfacción del cliente, pero es su dinero. Pero en la función pública la ley te restringe a eso. Si vos tenés demasiado adicionales en un proyecto, quiere decir que el proyecto es deficitario. Por eso te limitan al 20%, por encima y 20% por debajo, un ajuste contrato a precio unitario. El contrato llave en mano no permite en función pública tener ninguna variable, porque se supone que el contratante llama a licitación para la construcción de un proyecto totalmente definido, un proyecto ejecutivo terminado, y el oferente, que es el que participa en una licitación, tiene que presentar una declaración jurada de conocer bien a cabalidad el sitio de obra y de haber estudiado los pliegos. Entonces ahí no hay reclamos. Los reclamos se hacen durante la apertura y evaluación de las ofertas. Una vez adjudicado, firmado el contrato, ya no hay reclamos con ajuste alzado. O sea, por eso es que la gente se limita a usar ese tipo de contrato cuando tienen obras pequeñas y muy estudiado el proyecto. Por un lado. Después está el tercer tipo de contrato que nosotros estudiamos, que es por administración. El contrato por administración que implica un presupuesto aproximado de lo que puede salir de la obra, pero considerando que la obra puede variar. Y les explico en qué sentido. Yo, por ejemplo, que hago consultorías de patología, yo me voy a una casa o un edificio que presenta patologías constructivas. Entonces, yo hago un presupuesto en base a un diagnóstico, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo veo un asentamiento diferencial? Quiere decir que tengo que romper el piso y hacer un sondeo alrededor de la fundación de ese muro, por eso es que está presentando una fisura que me indica que es un asentamiento diferencial. ¿Quién va a ser el propietario? Que te diga, si romper nomás todo el piso para hacer el sondeo, para ver cuántos cúbicos tenés que sumurar Entonces es medio imposible ajustar porque no sabés cómo está el terreno debajo del piso, ¿verdad? Alrededor de esa fundación y cuánto es lo que vas a tener que sumurar. Entonces lo que uno puede pasar es un presupuesto aproximado donde el propietario y el contratista, el profesional, celebran con su firma ese contrato diciendo que el propietario reconoce que puede haber modificaciones a más o menos de ese presupuesto que le pasaste. Y convienen a celebrar un contrato donde el propietario va a hacer un desembolso, el profesional va a utilizar ese desembolso, ese primer pago, de acuerdo al cronograma hasta tal etapa, va a comprar todos los materiales, va a pagar mano de obra, va a administrar ese desembolso en esos gastos de obra y va a rendirle al propietario con todas las facturas a su nombre. La utilidad del profesional en el caso de los contratos por administración están a la vista. O sea, yo le digo, yo te voy a cobrar un 15% de los gastos que se hagan en esta reparación. Si mi presupuesto dice que va a ser 1.000 millones, puede ser que salga más, pero siempre va a ser el 15% de lo gastado. Y si sale menos, entonces va a ser menos también mis honorarios, porque va a seguir siendo 15% de lo gastado, pero que salga menos implica también menos trabajo para el profesional, ¿verdad? No hubo que hacer tanta simulación o no hubo que hacer de repente tantas reparaciones como se pensó.
¿verdad? O sea, es presupuestar algo de lo que vos no estás seguro, porque no puedas ver, sino que porque no puedas dimensionar, porque para dimensionar implica intervenir ya la obra. Entonces, se llega a gastar el primer desembolso, ¿verdad? Según la fecha de avance de obra, según el cronograma, y vos rendís todo lo gastado y ahí se te pagan tus honorarios por ese primer desembolso, esa primera etapa de obra, y te da otro desembolso y continúa la obra con el segundo desembolso y así sucesivamente, según la cantidad de etapas que vos hayas visto que se tienen que ejecutar en obra. Etapa, te digo, por ejemplo, de obra bruta o instalaciones o acabados, ¿verdad? Entonces, de repente, según la envergadura, el tamaño de la obra, vos estableces esas etapas en tu cronograma. Es un cronograma físico, financiero, donde te da el tiempo de ejecución, la cantidad de obra, los rubros que tenés que ejecutar en esa primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, y los desembolsos que tenés que ir recibiendo para la ejecución de obra. Los honorarios generalmente van por etapa, también se van cobrando por etapa. Tiene que ser una empresa de mucha envergadura para que te diga, al final te financie los honorarios y te diga, al final, de acuerdo a lo gastado, te cobro el 15%. Demasiado espalda financiera tiene que tener la empresa para hacer eso. Por eso que lo normal es que acabada una etapa se cobre un horario en base a lo gastado en esa etapa, acabado la segunda, la tercera etapa, y así sucesivamente se va cobrando los honorarios que siempre están a la vista. O sea que el propietario sabe cuánto porcentaje de honorario respecto a lo gastado te va a tener que pagar. Entonces lo que uno hace en ese tipo de contrato por administración es administrar el dinero desembolsado del propietario y rendir contablemente con facturas a su nombre de acuerdo al avance de las obras y de acuerdo a las etapas establecidas. Entonces, el cronograma de avance es fundamental, ¿verdad? En todos los casos, porque el tiempo es dinero en obra, en todos los tipos de contratos. En el de precio unitario, por ejemplo, te abarca también etapas de acuerdo a las certificaciones que vas presentando y te establece si estás en tiempo o te pasaste el tiempo y si ese tiempo extra que usaste en el avance de la obra es a causa de, perdón, es a causa de el clima, por ejemplo, llovió mucho, no pudiste avanzar, ¿verdad? O cierre de camino, o escasez de algún material de cemento cuando escasea, por ejemplo, que hay una demanda, la demanda sigue, pero la oferta escasea, entonces suben los precios y afecta tu presupuesto. Entonces se considera que esa multa, si es atribuible al contratista, se le cobra la multa. Si no es atribuible al contratista, no se le puede cobrar, ¿verdad? Y entonces para eso también sirve el cronograma para medir los tiempos de ejecución y establecer las multas o no que ya tienen que estar establecidas en el contrato. Una de las cláusulas del contrato tiene que ser multas o premios. Si vos tenés un tiempo de ejecución y te pasaste todo tu tiempo porque no supiste avanzar, no tuviste la cantidad de profesionales en obra o te falló el carpintero, lo que sea, es tu responsabilidad. Y ahí aparecen las multas y hay veces que te pasas de tiempo por incidencias climáticas. En ese caso no te pueden cobrar multa. ¿Verdad? Pero se establece siempre bajo la premisa que el tiempo es dinero en obra. También hay premios. Si establece el contrato, se debe dar. Si yo tenía que entregar mi obra en un año, pero lo hice en 9 meses, bajo la misma premisa, ¿verdad? Si está establecida una cláusula en cualquier tipo de contrato de que porque apuré, porque ejecuté bien la obra, pude economizar tiempo, entonces se puede establecer un premio
al contratista y se establece qué porcentaje es, ¿verdad? ¿Y dónde sucede eso? ¿En qué tipo de obras sucede eso? Que aparecen los premios en aquellas obras que son más comerciales. Por ejemplo, un hotel, ¿verdad? Un hotel que tiene que empezar a funcionar este verano, y que el propietario va a perder plata si es que no empieza a funcionar y porque ya está promocionando él. Y si vos te atrasás, le perjudicás, ¿verdad? Y en cambio, si vos entregás tu obra a satisfacción antes de tiempo, ¿verdad? Es mejor para él, ¿verdad? O de repente casas de eventos o cualquier obra de cierta envergadura, la economía de tiempo es fundamental. Entonces, no sé si te quedó claro las diferenciaciones, ¿verdad? El contrato por administración más se va a ese tipo de obra de restauración, de reparación, donde, o readecuación, donde vos decís, bueno, voy a echar este muro y qué pasó, había sido que no tenías todos los planos de la obra y ahí aparecía, qué sé yo, un sistema eléctrico de cañerías y vos no tenías los planos y no podías saber si había o no. Entonces tenés que hacer, al abrir ese muro, tenés que hacer una modificación del sistema eléctrico. Eso no estaba ni en tu presupuesto ni en el tiempo de ejecución de ese adicional. Entonces es ahí donde vos usas ese sistema de contrato por administración cuando las obras no son eh, proyectadas de cero, implican intervención donde no sabes realmente qué pasa porque no contás con todos los planos o de repente contás con todos los planos pero tenés algunas patologías como los asentamientos diferenciales que no sabes cómo medir la cantidad de simulación que vas a tener que implementar para solucionar esa lesión. Entonces, ahí es la conciencia del propietario y también la conciencia del contratista, ¿verdad? De hecho, que hay un presupuesto base, pero siempre el contrato de administración se utiliza para ese tipo de obras, ¿verdad? Y el propietario tiene que estar consciente de esa situación, ¿verdad? Muchas veces los propietarios no dimensionan en realidad todo nuestro trabajo como profesional. Entonces uno tiene que conversar con su cliente y explicarle las situaciones. En el tema de intervenciones de patologías, por ejemplo, nunca podés tener un contrato a precio alzado porque es imposible, ¿verdad? Vas a perder como loco si es que establecer un contrato cerrado como es el precio alzado, ¿verdad? Y que no tenga flexibilidad. Mira, imagínate si vos tenés que sumular 1 metro cúbico y terminás sumulando 2 o 3 metros cúbicos. Eso es a pérdida del contratista, ¿verdad? Por eso no se utiliza ese tipo de contrato. Y a precio unitario se podría utilizar en consultorías, sí se podría utilizar también, ¿verdad? Pero normalmente lo que más se hace por parte del profesional es plantearle al propietario un contrato por administración donde el propietario mantenga la confianza en el profesional cuando el profesional le dice, mira, acá sucedió esto y voy a gastar más y le muestra y él tiene todas las facturas de pago de materiales, de pago a sus recursos humanos, ¿verdad? A todo el personal de obra y todo sale a su nombre. Entonces siempre hay una confianza en la buena administración del dinero que el propietario va desembolsando para las diferentes etapas, porque el propietario está viendo, ¿verdad? Lo que está ocurriendo con esa reforma o esa restauración o lo que sea. ¿Les quedó claro? Bueno, perfecto entonces. No, por nada. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo también tengo una consulta Sí, Minerva. con respecto a los rubros y demás del trabajo, ¿verdad? El piso de piedra arenisca, en ese ejemplo que vos nos habías enviado, lleva, o sea, se le agrega pastina y eso yo quería saber, anoche estuve investigando y sé que tiene que tener algún tipo de junta, pero no sé si pastina es la que lleva.
La patina normalmente se usa para rellenar las juntas, o sea, las endijas que quedan entre las baldosas, ¿verdad? Para que tomen la tonalidad del piso. Sí, sí. Eh, en un piso de piedras normalmente no se suele usar porque un piso rústico Sí, queda a junta seca, la junta abierta, o si es esa piedra tipo rompecabezas se rellena nada más con mezcla. No es lo mismo esas juntas que la junta estructural o la junta constructiva de piso, que es cada 20-25 metros cuadrados de piso que vos dejes una separación importante para sí, que absorba la tensión de dilatación y contracción cuando los pisos están expuestos al exterior. Verá que por acción del sol y del calentamiento se dilatan los materiales. Esas juntas constructivas y esas juntas estructurales sí se rellenan con un sello que tiene que ser flexible, que para el exterior conviene que sea un mastic de poliuretano porque tiene filtro UV y tiene mucha elongación, o sea, es muy flexible el material. Y para espacios cerrados como subsuelo, sótano, se suele utilizar un mastic asfáltico, ¿verdad? Porque no son pisos que tengan que lucir y el mastic asfáltico tiene que estar protegido de los rayos solares o si no se reseca y pierde su elasticidad y se endurece y elimina el espacio de la junta, porque dentro de una junta tiene que haber un material flexible. Y la claro. falta de endurecerse se rigidiza y, bueno, Eh, y elimina ese espacio, ¿verdad? Ahora, todos los pisos que sean cementados, ya sean in situ, cargados in situ o bloques prefabricados. Por ejemplo, los baldosones cementicios, ¿verdad? O un piso cementado in situ, un piso de hormigón, sí, o un piso de piedra natural. Todo ese tipo de piso sí lleva una resina hidrorrepelente de terminación. sí, sí, sí. ¿Cuál puede ser esa resina? Puede ser una resina acrílica, que es como una silicona absorbente, para que, como son pisos porosos o pisos hechos a base de cemento, absorben mucha humedad de la lluvia y esas cosas. Entonces el piso va acumulando humedad y se va deteriorando, ¿verdad? Generan una cantidad de lesiones asociadas a la humedad. Para que no ocurra eso y mantenga su belleza, es que siempre se le pasa una silicona absorbente o una resina acrílica, que es como un barniz, no cambia su apariencia al piso, pero ayuda en los pisos cargados in situ, por ejemplo, de estacionamiento. Esos materiales de acabado no solamente sellan la capilaridad del piso para que no se deterioren, sino que también levantan su resistencia mecánica al tránsito. Entonces son mucho más durables. Y sí o sí tienen que, todo lo que sea que quede a la vista, tiene que tener un sello final, ya sea la estructura de hormigón a la vista o los muros a la vista de hormigón, hablo, o los pisos cargados in situ o los pisos que tienen estas características de ser cementados o ser de piedras naturales con mucha capilaridad. Lo mismo que los ladrillos vistos, ¿verdad? Vos no puedes dejar los ladrillos vistos así sin sellar con silicona porque en la primera lluvia se te va a llenar de humedad. Sí, sí, sí. Absorbente. O sea, cuando hablamos de un material hidrorrepelente, de sello hidrorrepelente, ese es el nombre genérico del material. Ese material puede ser una resina acrílica, una silicona absorbente, cualquiera de esos puede ser, o cualquiera de estos tipos de acabados que ahora se usan para los pisos de hormigón, eh, que tienen así un pulido y un color, inclusive se suelen ver en los estacionamientos de las grandes casas comerciales, ¿verdad? O los pisos de hormigón que se ven en los estacionamientos de los supermercados también van a ver que son color cemento, pero que tiene cierto brillo. Eso es porque tiene un acabado, ¿verdad? Hidrorrepelente que impide que el piso rápidamente absorba humedad, ya sea de lluvia o cualquier lavado que se tenga que hacer en el espacio, en el ambiente, ¿verdad? No lavado de vehículos, pero sí lavado del ambiente en sí, del local,
Entonces, que no sean, que no absorban esa humedad. Entiendo, profe. Y última pregunta, ¿la argamasa, la resina y la pastina se miden en metros cuadrados? Para el cálculo de costo directo sería. La, generalmente depende de la junta. Si es pastina, por ejemplo, te da el envase, luego te da el consumo por metro cuadrado, ¿verdad? En una junta que te dice 2 milímetros, 1 milímetro, 3 milímetros, ¿verdad? Para pisos de interior. El mortero me dijiste era otro, eso es en volumen, se mide en volumen, Ah, ok. ¿verdad? Y también hay un consumo por metro cuadrado, porque vos haces un volumen de mezcla para mortero de asiento, ¿sí? Ujú. Pero tu consumo está referido a los metros cuadrados de mampostería que vas a elevar. Sí. ¿Mm? ¿Y la Por eso, resina? y la resina es por metro cuadrado, que es la silicona absorbente, por ejemplo, la resina acrílica, que es el material de acabado de estos pisos que estuvimos hablando, de los muros que quedan a la vista. Eso es por metro cuadrado normalmente. Entiendo, entiendo. Siempre Eso es hay todo. en el envase, el fabricante ya te dice el consumo, ¿verdad? Por metro cuadrado. Entiendo, profe. Muchísimas gracias. Ok, Ana Minerva. ¿Más consultas? Yo le tengo que hacer una consulta. En líneas generales, ¿cómo le está yendo con la cátedra? ¿Están aprendiendo algo con las tareas asignadas? ¿Están leyendo? ¿Se están preparando? ¿No tienen problemas con los videos del trabajo práctico? ¿Con el material que pusimos a disposición para su lectura? Entiendo que no tienen problemas y nadie me dice nada. Por mi parte no, profe, todo bien. Todo bien. Ok. Profe, a mí me iba a gustar más, obviamente, que sea presencial, ¿verdad? Pero bueno, las circunstancias no se dan. ¿Verdad? A mí también. A mí también. Aparte de la costumbre de 35 años de docencia presencial, el contacto visual, el contacto de estar ahí es diferente. Claro que sí, claro que es diferente. Bueno, hasta ahora Profe, tengo... ¿Sí? profe, tengo una última consulta. O sea, respecto a cómo es el tema de director de obra, supervisor de obra y fiscal. ¿Sería algo así como que el director de obra es el encargado de la empresa, digamos, que firma el contrato? ¿O cómo? Sí, así es. El Mm, director de obra es el profesional que ganó la licitación pública o el que fue adjudicado por concurso o el que fue contratado por un propietario independiente. Ese es el director de obra que pudo haber hecho el proyecto y la ejecución de obra o puede ejecutar la obra de un proyecto de otro profesional. Eso es independiente. Pues el director de obra es el que lleva la obra y la responsabilidad, ¿verdad?, de esa obra que llegue a buen término y posteriormente tiene también la responsabilidad sobre los vicios ocultos, que son aquellas lesiones que pueden aparecer posterior a la entrega de la obra. Hay una responsabilidad civil, ¿verdad?, que nos ata a la obra por un tiempo o normalmente dependiendo de la envergadura de obra se dice hasta 2 años, 1 año, 6 meses de haber entregado la obra pueden aparecer los vicios ocultos, pero eso depende, ese tiempo depende exclusivamente de la envergadura de obra. Ahora, la ley civil dice que hasta 10 años somos responsables de los vicios ocultos. Dos Profe, años después de la aparición de esos vicios ocultos, si no son reclamados, es que ya
no se puede reclamar porque 2 años te da la ley también para hacer los reclamos. Si no presentaste en 2 años esos reclamos, ya no corre esa demanda. Pero, por ejemplo, vos estás en el año 8 de tu obra y se crea un problema que se tiene que demostrar también que fue por problema constructivo o mala calidad de materiales o falla en la ejecución o la dirección. Entonces de ahí corren esos 2 años que tienen posibilidad de demandar, ¿verdad? Pero finalmente, después de los 10 años, como que la ley ya te libera porque es tiempo suficiente para que la obra haya presentado todos sus vicios ocultos. Y los vicios ocultos se tienen que demostrar que fueron falencias del director de obra. ¿El fiscal qué es? El fiscal es quien supervisa, o sea, verifica el avance de la obra y su buena ejecución y aprueba la calidad de los materiales que aparecen en las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas es un documento que acompaña el proyecto ejecutivo donde habla de la calidad de los materiales. Si tu proyecto tiene una fachada de ladrillos laminados, por ejemplo, en las especificaciones técnicas tiene que decir qué tipo de ladrillo, qué resistencia, qué medidas, todo. O sea, en las especificaciones técnicas se relata cómo es el material y cómo se ejecuta la obra, con qué tipo de mortero, ¿verdad? Que tiene que tener aplomo, encuadre, todo lo que tiene que tener una obra. O sea, por un lado se detallan los materiales y por otro lado se detalla el proceso constructivo. Entonces, el fiscal lo que hace cumplir es esa especificación técnica en obra, va y controla tu trabajo. ¿Quién contrata al fiscal? Nunca el director de obra, porque el director de obra no puede contratar como partner a un fiscal. Generalmente el fiscal es puesto por el dueño de la obra, ya sea una obra pública, por la institución que llama a licitación pública o por un propietario privado que va a hacer una gran inversión, ¿verdad? Y que quiere estar seguro que la empresa que está ejecutando la obra esté cumpliendo con todas las especificaciones técnicas. Entonces, ¿Me permitís algo? Sí, adelante, hola. Sí, que para eso está el libro del edificio, donde queda registrado todo. Entonces ahí, al haber un problema legal, se recurre al libro para deslindar responsabilidades. Sí. Gracias. Que no es lo mismo que el libro de obra. Eso siempre tenemos que aclarar porque que no haya confusión. Hay un libro de obra que tiene que estar en obra, donde se asienta todos los días con fecha, el tipo de clima que hace ese día, se asientan todos los avances de obra que se está haciendo, ¿verdad? En todas las áreas de la obra. Viene el fiscal, lee, si hay alguna recomendación que quiera hacer el fiscal, no lo hace verbalmente, o sea, aparte de hacerlo verbalmente, a su director de obra le deja escrito en el libro de obra. Ese es el libro que está en la obra. El libro del edificio es el que redacta el director de obra y acompaña el proyecto ejecutivo, el acta de recepción definitiva de la obra, acompaña. Al decir proyecto ejecutivo estoy diciendo planos, especificación técnica, estoy diciendo planillas de cómputo, presupuesto, todo lo que hace un proyecto ejecutivo, ¿sí? Los cálculos de ingeniería, los cálculos de sistemas electromecánicos, llámenle ascensor, tanque, bombas, todo lo que es electromecánico, todo lo que es instalación eléctrica, todo lo que son instalaciones especiales, todas las instalaciones convencionales, todo completo. Ese es el proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo no es así como nosotros hacemos en la facultad, que es un anteproyecto nada más. Es el desarrollo de todas las partes hasta el cálculo del último tornillo de la última cabriada que hay que poner, ¿verdad? Las especificaciones, como decía, y las planillas de cómputo presupuesto. Si durante la obra hubo alguna modificación,
esas modificaciones tienen que tener sus planos actualizados, ¿verdad? La planilla se actualiza también, la planilla de cómputos de vuelta se actualiza. Le decía también el acta de recesión definitiva, también la lista de todos los profesionales que actuaron o fueron subcontratistas en una obra. Por ejemplo, yo soy directora de obra, soy arquitecta, estoy a la cabeza de la obra, pero yo tengo un subcontrato. Hablo de subcontrato porque mi contrato es con el propietario de la obra, pero mi subcontrato es con el ingeniero civil que me va a hacer toda la parte de cálculos y toda la parte de estructura. Con el ingeniero electromecánico que me va a ver todo lo que es el tema de bombas, compresores, eh, ascensores, escalera mecánica, con el sistema, con el ingeniero de refrigeración, ¿verdad? Con el sanitarista, con todas las partes yo firmo un subcontrato, porque voy subcontratando partes, pero yo sigo siendo la responsable de todas esas partes. O sea que el propietario va a venir en mi contra y yo después voy a deslindar responsabilidades a quien yo contraté. Por eso los subcontratos son, como les diría, un tema muy álgido, muy filoso, en el sentido de no le puedo contratar a cualquier plomero si tengo una obra de gran envergadura. Tengo que contratar a un ingeniero sanitarista que sepa lo que tiene que hacer. Ahora, el ingeniero sanitarista dentro de su equipo va a tener probablemente un plomero o un ingeniero electricista, ¿verdad? Probablemente va a tener un electricista que va a ser el que va a estar en obra ejecutando la obra, pero la cabeza de ese subcontrato va a ser el ingeniero electricista, que me tiene que dar cuentas a mí. Yo tengo que tener la capacidad de verificar también lo que hace mi subcontratista, ¿verdad? Sí, sí. Por eso es que estudiamos todas las partes de un edificio, porque finalmente el arquitecto es el responsable. Y el fiscal viene a ser los ojos del propietario en obra. Entonces viene y verifica que todo esté yendo bien según el cronograma de avance, según la calidad de los materiales que dice la especificación técnica y según los procesos constructivos que habla también la especificación técnica. Se está cumpliendo al pie de la letra con el proyecto ejecutivo. Y después está el supervisor. ¿Cuál es la función del supervisor? El supervisor está por encima del fiscal. Lo que viene a hacer el supervisor, que las obras privadas, si son de gran envergadura, tienen también un supervisor, pero más tienen las obras públicas. Hay veces que se suele asumir de que puede haber contubernio entre el director de obra y el fiscal, en detrimento del propietario de obra, ya sea una institución pública o un privado. Entonces el supervisor viene a verificar otra vez el trabajo de los dos. Pero quien tiene siempre la responsabilidad absoluta es el director de obra. Y el fiscal queda pegado al director de obra o a la empresa adjudicada, ¿verdad? Cuando no hace bien su trabajo. Si hay vicios ocultos y demandan mucho dinero y mucha intervención en una obra, es porque el fiscal no estuvo presente o estuvo cobrando para no estar presente o cerró los ojos y hicieron cualquier cosa. Por ejemplo, la calidad de las cañerías de agua o el cableado que tenía que ser de tal sección y pusieron de menos sección los cables, ¿verdad? O una mano de obra muy barata sin calificación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el fiscal y el director de obra quedan pegados, tienen responsabilidad, ambos tienen responsabilidad civil. Y si es una obra pública, el supervisor también, porque avaló el contubernio entre las dos partes. Entonces es una cadena de responsabilidades. Quien termina pagando el pato es el director de obra. Siempre es así, porque es el que tuvo el contrato firmado. ¿Ok? ¿Se entiende cómo van las responsabilidades? Sí, profe. Muchas gracias por la aclaración.
Bueno, diferencian bien lo que es libro de obra y el libro del edificio. Esa diferenciación quiero que hagan también. El libro de obra todos los días se escribe en obra. Un día que no se pueda trabajar porque hay una lluvia tremenda, no se puede trabajar en obra, se deja establecido que ese día llovió, se saca los milimetrajes de cuánto llovió, cuánta lluvia caída, se adjunta un informe de meteorología, todas esas cosas se van adjuntando porque hacen al avance del cronograma. Día de lluvia caída, demasiado lluvia, no se pudo trabajar, entonces ese día no me puede generar a mí una pérdida en multa, sino que es un día que se recupera al día siguiente o a los 2 días, porque hay veces que al día siguiente no llueve más. Pero con todo lo que llovió el día anterior, todos los materiales están húmedos y no se puede tampoco avanzar en obra. Entonces hay que esperar un poco que eso se vaya secando para continuar la obra. Entonces ahí se establece tantos milímetros llovió, a partir de 20 milímetros se considera un día más. Aunque no haya llovido, pero tiene que ver con la humedad que hay en obra, ¿verdad? Y más en nuestro país, donde el clima luego es muy húmedo. Entonces es más lenta la evaporación, ¿verdad? A no ser que salga un sol ahí que seque todo, pero siempre se consideran los milímetros caídos de lluvia para ver eso en el cronograma. Y se asienta todo lo que se hace, todas las instrucciones que da el fiscal y las instrucciones que da el supervisor, firman las 3 partes. Las 3 partes son el director de obra, el fiscal y el supervisor, o el residente de obra, en el caso que no esté el director, ¿verdad? El fiscal y el supervisor tienen que firmar el libro de obra, y el libro del edificio es el que se le entrega a los propietarios, al final con toda la documentación que sirve como un instrumento jurídico también, y donde está contenido el manual de uso y mantenimiento. Y eso es un respaldo para nosotros en el momento de los reclamos. Pasa que viene después de 3 años y me dice que su bomba de agua, de verdad, se fundió. Y claro, si en el libro del edificio yo le pongo que cada 6 meses tiene que hacer un mantenimiento de la bomba, por eso tiene 2 bombas, para que trabaje alternadamente y no hace, se va a terminar rompiendo la bomba. Entonces ahí yo deslindo responsabilidades, ¿verdad? Por eso es tan importante el libro del edificio, que se le entrega al propietario, que contiene todo el proyecto ejecutivo, el acta de recepción definitiva, porque a partir de ahí corren los vicios ocultos, a partir de la fecha del acta de recepción definitiva, también el listado de profesionales que trabajaron, porque muchos propietarios dicen, por ejemplo, un edificio en altura dice, bueno, esta gente trabajó en la instalación de aire acondicionado, el mantenimiento le vamos a llamar a ellos para que hagan. O la parte eléctrica, hay así como un acercamiento a esas empresas para que sigan haciendo el mantenimiento del edificio, ¿verdad? Periódicamente, como establece el manual de uso y mantenimiento. Entonces, para nosotros es un respaldo en el momento de los reclamos. Por supuesto también que es un compromiso en el momento en que no hicimos bien las tareas, ¿verdad? Hicimos abaratar rubros, tener mayores ganancias, pusimos materiales que no eran de primera calidad o contratamos mano de obra que no era calificada. Entonces, ahí sí también para nosotros es un compromiso y también es un aval para el propietario, para hacer sus reclamos. O sea, le sirve a las 2 partes y enmarca un poco la responsabilidad de ambas partes. ¿Ok? Bueno, si no hay más preguntas, nada más que decir, ¿verdad? Sí, Sadi.
Profe, yo no sé, entré un poquitito tarde y yo no sé si se estuvieron ya respondiendo las dudas de los exámenes, así puntualmente, ¿no? Hablé con Miguel, con el ingeniero Miguel Fernández, y me dice que él no tiene nada que hacer al respecto de gente que no estuvo, gente que se le colgó, gente que perdió su conexión. Con respecto a eso, no puede él solucionar o darme una... Mi última consulta, que fue anoche, referente a otro caso en la otra materia donde la plataforma sí tuvo un error, ¿verdad? Porque se programaron respuestas cortas y la plataforma no reconoció, a pesar de que se haya programado plural y singular, mayúscula y minúscula. Mi última consulta con él, porque ese error de plataforma fue si es que yo puedo entrar a corregir ese punto que la plataforma no le dio, a recalificar, es la palabra, a recalificar a aquellos alumnos. Y todavía no tengo respuesta de él, estoy esperando todavía. Pero en el caso de ustedes ya no se consideró ese tipo de ejercicio, justamente por la experiencia en Constru 4, ¿verdad? Entonces, no tengo una respuesta favorable de parte de él con respecto a los problemas que ustedes tuvieron. Ya, profe. En sí mi consulta iba en la revisión del examen, o sea, de las preguntas, porque hasta ahora no sabemos en qué nos equivocamos, ya que creo que nadie hizo total de puntos. No, Y nadie todos hizo. creemos que hicimos bien y la verdad que no sé si eso se estuvo aclarando ya. No, ustedes tienen un reporte de qué hicieron bien y qué hicieron mal. Tenemos las preguntas más o menos como hicimos la mayoría de las personas, No, de pero los ustedes no alumnos. ven en la plataforma, ustedes no ven en la plataforma ese reporte, porque eso No, sí va a profe. ser, No, perdón, profe. No, profe. No no, se ve, profe. eso le tengo que, eso sí le puedo pedir a él que me solucione, porque nosotros programamos el examen de esta forma, que una vez que se cierre el cuestionario y la plataforma corrija, les muestre a ustedes las preguntas acertadas y las preguntas erróneas. ¿Verdad? O Ya, sea que profe. yo puedo ver eso, por eso le estoy preguntando si ustedes no pueden ver. Ven No, solamente profe. la nota. Sí, vemos nomás si hicimos 12 de 15 o 11 de 15, eso nomás nos muestra. No nos da lo Bueno, para acceder hacia al cuestionario tampoco. no, el cuestionario, una vez que se cerró, ya se cerró. Lo que la plataforma te tiene que mostrar son los resultados, porque eso sí está programado para que te muestre. El total de puntos, el tiempo. A mí me muestra el total de puntos de cada alumno, el tiempo en que ejecutó su examen, y me muestra todas las preguntas acertadas y las preguntas erróneas. Me tilda bien y me tilda, me pone mal también, una cruz me está poniendo. De cada uno de ustedes yo tengo ese tipo de reporte y se supone que ese es el mismo reporte que ustedes deberían de ver. No acceder ya va al cuestionario. El cuestionario ya se cerró y se cerró. La plataforma cierra automáticamente. Pero sí los resultados. Entonces, eso sí, eso por ejemplo, yo no tenía en claro con ustedes. Eso sí le puedo preguntar al ingeniero que me vea, que me arregle, porque él pues arregla esas cosas, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan ver eso. Le va a poner, qué sé yo, una pregunta, 3 aciertos, un error, ¿verdad? Entonces, ustedes al leer el error, ustedes marcaron, qué sé yo, ¿qué puede ser? Puedo hacer Sí, una sugerencia. De repente se puede hacer una copia del cuestionario contestada correctamente y se alza al foro. Entonces todos van a ver cómo debía de haber sido. sí, se puede también. Entonces no vamos a necesitar tanta intercomunicación porque cada uno va a analizar y ver dónde tuvo el problema. Sí, y eso es lo que yo quiero que haga Fernández, el ingeniero.
Sí, lo ideal es que lo haga él. Sí, Realmente pero a él le corresponde. conseguir que me responda nomás con todo lo que tiene encima, a mí me da mucha pena. De repente tarda en responder, ¿verdad? Tarda en atender, a no ser que yo por ejemplo, le mando mensaje, mañana a tal hora tengo cuestionario en tal materia. Entonces, está pendiente de mí más o menos, ¿verdad? La otra vez tuve que llamar en pleno examen y me respondió, gracias a Dios me respondió, ¿verdad? Pero ya estaba preavisado. Ahora, lo que ya sucede después de que la plataforma haya cerrado el cuestionario es lo que más dilata por su, yo no sé cómo hace, con 6 carreras más otras fuera de la FADA, porque él tiene otras facultades fuera de la FADA también y dentro de la FADA tiene 6 carreras, ¿verdad? Tiene que Entonces, ser un genio de la informática y además con medios escasos. escasísimos medios, por lo menos en la FADA, en las otras carreras está mucho mejor, pero en la FADA es trágica la situación. Pero sí, puedo ver si él no me responde, le voy a consultar eso, si no me responde, pasa 2, 3 días, no me responde, yo me comprometo con ustedes a hacer el mismo cuestionario y poniendo, ¿verdad? O sacarle foto a lo que yo veo de ustedes y alzar. Eso también puedo hacer porque yo abro el reporte que me da la plataforma a mí, el informe, y ahí puedo sacar fotos y cada uno va a tener cuántas preguntas, cuántas respuestas estuvieron correctas, cuáles fueron las que no estuvieron correctas, ¿ok? Y eso es más rápido porque ya depende de mí nomás. Y va a ser aleatorio. ¿Sí? No, de todos los alumnos. Puedo sacar fotos de mi pantalla. Ya que ellos no están viendo el informe que yo veo, los alumnos no están viendo. A pesar de que se programó para que vean los resultados. Pero solamente le da los resultados de puntaje, no le da los resultados de aciertos. Entonces yo puedo sacar ya fotos, ¿verdad? Pero yo supongo que cada uno se acordará de qué contestó. Entonces, teniendo de referencia uno solo, bien hecho, ya tendría que ser suficiente. Porque si no, ¿cuántas fotos vas a sacar? 200. No es un informe así viste como hoy veíamos la, la pantalla del libro de calificaciones. Sí, Bueno, sí. y así mismo es, pero tiene las preguntitas y los tildes. Eh, Voy a ver cómo puedo acercarle lo antes posible a ustedes, ¿verdad? Y de todos modos pedirle al ingeniero también que cuando pueda un poco de tiempo ¿qué pasa acá? Un segundito, por favor. No estaba leyendo el chat. Dice, los alumnos no pudieron rendir, son 3 hasta el momento, Saidi. La tarea ayuda. Alba Rodríguez dice no, Abel dice no. No vemos lo que hicimos mal. Entiendo que es. No nos se ve, solo la calificación. Ok. Bueno, me comprometo a sacarlo lo antes posible eso para que vean hasta que el ingeniero nos pueda ayudar y que todos puedan verlo directamente de la plataforma, pero va a ser lo mismo, una foto de lo que yo pueda mandar. Dale, profe, estaría súper bien. Dile, alzo esas fotos, yo voy a sacar de mi celular a mi pantalla, de mi notebook, les voy a alzar en el WhatsApp de Constru 5 virtual. Dale, profe, ¿cómo te quede mejor nomás? Yo creo que ahí va a ser más fácil alzar todas las fotos. Sí. Y habilitarles las tareas 4 y 5 para que puedan avanzar.
Las tareas todavía no. Todos los días, Emily Aveiro, corrijo tareas. Todos los días de mi vida, de lunes a lunes hasta altas horas de la noche. Cuando cierro al día siguiente, abro y aparecen así, 30 en una materia, 40 en la otra y así. Pero todos los días estoy avanzando con eso, porque no paran de alzar, ¿verdad? Todos los días alzan la gente. Entonces, el compromiso de la cátedra es llegar a sacar todos los promedios el día que nos piden entregar la planilla de proceso. Ese es nuestro compromiso. Tienen que entrar a ver en tareas, porque yo les dejo comentarios cuando hay errores. Cuando no hay errores, está la calificación máxima y ya está. Pero cuando hay errores, yo dejo comentarios en la tarea. Ok. Bueno, ¿algo más o nos vamos despidiendo? Creo que no hay más dudas, profe. Ahí te pasé ya la lista de los compañeros que faltaron rendir y Sí. de los que me mensajearon a mí. Y si es que hay más, todavía no se contactaron conmigo y creo que esos 3 nomás son. Ok, bueno. Y Cedi, te pediría que hagas una promoción de a ver si son más personas, porque en el caso que podamos repetir, yo tengo que preparar ese cuestionario con la misma cantidad de preguntas, la misma cantidad de puntos, con otras preguntas, por supuesto, y eso me lleva tiempo y ver un poco una fecha para que puedan entrar a rendir, no pierdan los 15 puntos. Después, si tienen otra vez problema ese día, ahí ya no sé cómo vamos a solucionar. Ya no sé cómo poder ayudar en ese sentido, ¿verdad? Porque tampoco el ingeniero me dice que no, él no puede solucionar la falta de conexión o que se haya colgado o que haya habido un corte. La otra vez en Construcciones 4, en plena videoconferencia, en mi casa se fue la luz y la señal de internet. 20 minutos. Muchos alumnos se descolgaron y otros siguieron conversando entre ellos y después nos volvimos a conectar y le encontramos a la gente ahí esperándonos, ¿verdad? Son cosas que le pasa a ustedes, nos pasa a nosotros, ¿verdad? Pero cuando se acerca la fecha de la entrega de la planilla de proceso ya no va a haber tiempo para, si otra vez en la segunda oportunidad del cuestionario vuelven a tener problemas que nadie puede resolver, ¿verdad? Sí, profe, así mismo es. Es así. Es un poco injusto, pero así nomás lo es la vida. Ok, bueno, nos despedimos. Dale, profe, muchísimas gracias. Dale, profe, muchas gracias. Chao, profe. Chao. Gracias a Buenas ustedes. tardes a todos. No, profe, gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao.